Hola a todos y a todas, mi nombre es María José Barros y soy profesora de literatura de la Universidad Adolfo Ibáñez. El objetivo de esta cápsula es poder compartir con ustedes algunas estrategias para interpretar textos literarios y específicamente un poema. Para esto vamos a trabajar con el poema Ausencia de Elvira Hernández, una destacada poeta nacional que formó parte de la escena de escritoras mujeres que surgió en Chile con mucha fuerza en la década de los 80 y que actualmente es candidata al Premio Nacional de Literatura 2020. Antes de ir a revisar el poema, quisiera hacer dos pequeñas precisiones sobre qué es lo que significa interpretar. En primer lugar, me parece importante recordar que la interpretación nunca es neutral u objetiva, a pesar de que durante mucho tiempo parte de la crítica literaria haya intentado convencernos de aquello. La interpretación siempre está, de alguna manera, teñida por la subjetividad de nosotros como lectores, por nuestro contexto y el lugar desde el cual hablamos. Y al decir lugar me refiero especialmente al lugar identitario, cultural, de clase, de género, social o ideológico, que determina y configura nuestra forma de relacionarnos con el mundo y nuestra realidad. La interpretación entonces siempre implica un encuentro entre el mundo del texto y el mundo del lector, y por lo tanto siempre está teñida por nuestra subjetividad, por nuestra creatividad y nuestra capacidad de establecer relaciones. Sin embargo, eso no significa que cuando interpretamos un texto podemos decir cualquier cosa. Como lectores tenemos que ser capaces también de poder fundamentar nuestras interpretaciones en el mismo texto, siendo capaces de identificar evidencias o marcas textuales. En el caso de un poema, por ejemplo, puede ser útil analizar quién es el sujeto que habla al interior del texto, conocido tradicionalmente como hablante o voz poética. También puede ser fructífero analizar cuáles son los elementos que se repiten al interior de un poema. Por ejemplo, un sonido, un ritmo o palabras que forman parte de un mismo campo semántico. También podemos analizar cómo ese poema establece cruces y diálogos con otros textos literarios o bien con otros textos de la cultura, como por ejemplo una película, una canción, una obra de teatro o una leyenda. Teniendo entonces en mente estas ideas para ir ingresando en la interpretación de un poema, pasemos ahora a conocer el texto de Elvira Hernández. El poema Ausencia de Elvira Hernández forma parte del libro Pájaros desde mi ventana, que fue publicado en el año 2019. Este poemario se configura como una suerte de bitácora o diario de vida, donde la voz poética parece ir registrando ciertos sucesos o acontecimientos de su vida cotidiana. De hecho, el libro se divide en distintas secciones que están encabezadas por la referencia a un año, que van desde el año 2012 al 2018. Las escenas de esta vida cotidiana que predominan en este libro se relacionan con lo señalado en el título, es decir, con la observación de los pájaros que el hablante realiza desde la ventana, eventualmente de su casa, y por lo tanto esta acción cotidiana nos remite a un espacio de lo íntimo, lo familiar y lo doméstico como es la casa y el hogar. Lo interesante es cómo esta acción anónima, cotidiana y personal le permite a la voz poética, por un lado, poner en escena su forma de relacionarse con la naturaleza y en particular con los pájaros y también otros tipos de animales que ella ve desde su ventana. Pero también esta acción le permite ir poniendo en escena cómo ella observa y piensa la sociedad chilena actual. Una sociedad marcada por el pasado de la dictadura, por el uso y abuso de las nuevas tecnologías, por la ampliación cada vez más vertiginosa de las ciudades, por los desastres ecológicos, los movimientos migratorios. Al igual que las fotografías instantáneas, en estos poemas que se caracterizan en su gran mayoría por ser bastante breves y condensados, la voz poética va compartiendo con nosotros los lectores cuáles son las imágenes, reflexiones y asociaciones que emergen en ella al momento de observar los pájaros. Pájaros como las palomas, las golondrinas, los colibríes, los zorzales, las tórtolas y, como veremos ahora, los queltehues. Ausencia.
Desaparecieron los queltehues de Luis Carrera. Hasta ese escuandrijo llegaron las podaras eléctricas, las luminarias de jardín, los perros que bajan a orinar desde los edificios. Desaparecieron su figura elegante y su reverencia. Cuando leo un poema, suelo hacerme preguntas que me ayuden a entender cuáles son los posibles sentidos que aparecen en el texto o que yo como lectora puedo activar desde mi propio conocimiento del mundo y desde mi propio lugar como sujeto. Y algunas de las preguntas que se me ocurren a partir de este poema son las siguientes. ¿Quién es el sujeto que habla en el texto? ¿Qué es lo que ha provocado la desaparición de los queltehues según la voz poética? ¿Cómo iba cambiando la relación entre los seres humanos y la naturaleza según lo que se muestra o se representa en este texto? ¿Y cómo es representada también la ciudad y en este caso particular la ciudad de Santiago? Con respecto a la primera pregunta, lo primero que uno podría decir es que el poema parte, por parte de la voz poética, con una aseveración, que tiene que ver justamente con que los queltehues de la calle Luis Carrera han desaparecido. Y en ese sentido, uno podría decir que el hablante se sitúa desde un comienzo como un sujeto testigo, que viene a ser un acto de memoria, que viene a recordar a esos pájaros que hoy están ausentes, pero que a ella le tocó ver en su pasado, quizás cercano o quizás no tanto, eso no lo sabemos. En ese sentido, a mí también me genera inquietud poder saber un poquito más sobre los queltehues, sobre estos pájaros que probablemente todos conocemos. Y al investigar o recordar ciertas experiencias personales con estos pájaros, lo que puedo recordar sobre los queltehues es que, bueno, además de que están presentes en gran parte del territorio nacional, em, son pájaros que se caracterizan siempre por defender como con mucho ímpetu su espacio, su territorio y también sus crías cuando se sienten amenazados. Probablemente alguien ha tenido la experiencia de acercarse, quizás sin querer, a un queltehue y inmediatamente comienzan a moverse, emiten esos gritos agudos y fuertes. Y en ese sentido podríamos decir que los queltehues son pájaros bastante territoriales o celosos de su territorio. Siempre tienden a defenderse cuando se sienten amenazados o en peligro producto de nuestra aparición como seres humanos que venimos a invadir en alguna manera su territorio. Entonces ahí a mí me surge la pregunta, bueno, ¿cómo es que ocurrió que los queltehues, que son estos pájaros tan territoriales, pudieran llegar a desaparecer? Y creo que la voz nos da varios indicios sobre qué es lo que los llevó a estos pájaros a desaparecer de este escondrijo. Y bueno, eso se relaciona, creo yo, y de acuerdo al poema, con las transformaciones urbanas recientes de la ciudad, una ciudad que se ha ido expandiendo y sobrepoblando de forma desmedida, invadiendo y destruyendo justamente el territorio de estos pájaros. ¿Cómo se puede observar esta expansión urbana vertiginosa que el hablante pone en escena en el poema? Lo puedo ver al menos en tres versos, que son de la primera estrofa, donde el hablante se refiere a los edificios, que es el tipo de construcciones que entonces hoy predomina en lo que era el antiguo territorio de los queltehues. Y ya haciendo una lectura más bien personal e interpretativa, creo que también estos edificios que hoy en día abundan en el paisaje de nuestras ciudades, también nos hablan de una forma de pensar la vida urbana que está atravesada por una lógica y por una ética neoliberal, desde la cual parece no ser tan importante la destrucción de los barrios o sobrepoblar las ciudades, sino que lo más importante es hacer un negocio y vender departamentos. Sin decirlo directamente, yo creo que como lectores podemos sospechar y podemos aventurar que la voz poética que habla en este texto está en contra de esa ciudad proyectada y construida por el mercado de las inmobiliarias. Ahora, ¿cómo se expresa este malestar o este disenso? ¿Cómo uno podría inferir esa idea a partir del poema? Y creo que tiene que ver, insisto, con estos tres versos que aparecen en esta primera estrofa y en el cual se
hace referencia fundamentalmente a objetos, podadoras eléctricas, luminarias de jardín, edificios y también a los perros, ¿ya? ¿Qué es lo que comparten estos tres elementos? Por un lado, estamos hablando de objetos, máquinas, que dan cuenta de un abuso de la técnica por parte de los seres humanos, que finalmente ha terminado por amenazar a la naturaleza y en particular el territorio de estas aves que son los queltehue. Las podadoras eléctricas implican, obviamente, cortar con cierta violencia los árboles, y las luminarias de jardín, si bien, claro, dan cuenta de una modernización urbana en cuanto nos permitiría ver mejor de noche, al mismo tiempo las luminarias de jardín enceguecen a los sujetos. Y los enceguecen, por ejemplo, en cuanto no permiten ver más allá de unos pocos metros, o por ejemplo lo que ocurre en las grandes ciudades como Santiago, donde producto de la contaminación lumínica ya es prácticamente imposible ver las estrellas y la gran cantidad de estrellas que realmente cubren el cielo. Entonces, cuando la voz poética menciona estos objetos, máquinas, podadoras eléctricas, luminarias de jardín, está dando cuenta también de una naturaleza que está siendo domesticada violentamente por los seres humanos, y eso se condice también con la alusión a los perros, con estos perros domésticos que ya no pueden orinar libremente, sino que tienen que bajar en ciertos horarios, de acuerdo a una rutina dispuesta por sus amos. ¿Ya? Y creo que todos estos elementos finalmente dan cuenta de una mirada bastante crítica respecto a cómo ha ido cambiando entonces la relación entre los seres humanos y la naturaleza, y que finalmente nos hace ver que la ciudad se construye a expensas eh, de otras formas de vida que también cohabitan y coexisten con nosotros en cuanto a sujetos humanos. Estos edificios se han levantado a expensas de los queltehue, hoy ausentes, hoy desaparecidos en esa calle, y en ese sentido, este poema y realmente prácticamente todos los poemas del libro Pájaros desde mi ventana nos hablan de una visión bastante crítica con respecto a la ciudad contemporánea y en particular Santiago, donde nuestra forma de estar y de convivir armónicamente con la naturaleza se ha roto, y se ha roto de forma violenta, perdón. Y entonces la voz lo que hace ya en la segunda estrofa es justamente evocar esta ausencia, recordar estos pájaros, y es interesante darse cuenta también que los recuerda por sus movimientos, los recuerda por sus cuerpos y los describe como elegantes, como cuerpos que hacen reverencias, cuerpos respetuosos. Y en ese sentido creo que el cómo evoca a los pájaros no solo nos habla de los pájaros, de los queltehue, sino más bien nos habla de la misma voz poética, de este sujeto testigo, y nos habla de un sujeto observador de la naturaleza, que ha sabido apreciar esas otras formas de vida, eh, y también como un sujeto que se resiste a olvidar, que quiere recordar, que quiere hacer memoria de esos cuerpos ausentes, de esos cuerpos desaparecidos, que al igual que muchos otros cuerpos ausentes, siguen habitando de una u otra forma nuestra ciudad y nuestro país. Después de analizar e interpretar el poema de Elvira Hernández, Ausencia, nos damos cuenta de que obviamente para interpretar un poema no existen fórmulas mágicas ni métodos exactos. Sin embargo, es posible tener presentes algunas estrategias que nos pueden ayudar en la tarea de interpretar un texto. ¿Cuáles son estas estrategias que además es importante tener en cuenta que no funcionan de forma lineal como un paso a paso, sino más bien de forma simultánea? En primer lugar, y sobre todo cuando trabajamos con poesía, es importante leer y releer el texto varias veces. Y a medida que vamos haciendo estas lecturas, ir marcando aquellas partes del texto que por distintos motivos nos llaman la atención. A medida que hacemos eso, también puede ser importante ir anotando en el mismo libro o quizás en una libreta algunas notas de las asociaciones o ideas que surgen en nosotros en cuanto lectores a medida que vamos entrando en el poema y vamos desentrañando sus posibles sentidos. Y es ahí también cuando uno
y yo creo que esto ocurre más bien casi de forma inconsciente, va formulando también preguntas que nos permiten establecer, por un lado, relaciones entre las distintas partes del texto, pero también establecer diálogos, vínculos y cruces desde el texto hacia la cultura, que fue lo que intentamos hacer en el apartado anterior. Y para finalizar entonces esta cápsula, quisiera compartir otro poema del libro Pájaros desde mi ventana, de Elvira Hernández, titulado Placer, para que sean ustedes ahora los que puedan proponer sus propias estrategias y también sus propias lecturas. Y el poema dice así: es un placer inmenso la contemplación de una jaula vacía. Es como una suerte de haiku japonés, y ahí también les dejo la tarea de investigar un poquito sobre ese tipo de textos. Muchas gracias por su tiempo, por su atención, y nos vemos hasta la próxima.